Ya vimos las fórmulas de derivada, ahora vamos a aprender a aplicarlas. Cuando vos te dicen que derives esta función, y bueno, se te complica porque vos decís, tengo una suma, tengo una multiplicación, tengo una resta, tengo números, tengo x. ¿Cuál de todas las fórmulas de derivada voy a aplicar? Todas. El problema es el orden en que nosotros vamos a aplicarlas. Entonces vamos a definir cómo nos ordenamos para derivar. Cuando vos te piden derivar, vos pones así, piquito de derivada de un lado, piquito de derivada del otro. Acá te va quedando f piquito. Y ahora te tomás todo el tiempo del mundo, todo el tiempo que sea necesario, pero vos lo vas a pensar así. Vos vas a decir, si yo imaginariamente a las x las reemplazo por un número y me pongo a hacer las cuentas, ¿cuál es la última cuenta que yo haría acá adentro? Entonces vos tenés que decir, a ver, si yo imaginariamente a las x las reemplazo por un número, ese número lo elevo, le sumo 8, ese número lo reemplazo acá y resuelto esto y resuelto esto, lo último que hago es la multiplicación. Lo último que yo hago, si imaginariamente reemplazar a las x por un número, va a ser la primer fórmula de derivada que uso. Lo último que hago es la multiplicación. Voy a la fórmula de la derivada de una multiplicación y me dice, a lo primero llámalo u, a lo segundo llámalo b. A lo primero llámalo u, a lo segundo llámalo b. La derivada de una multiplicación dice, el u derivado por el b sin derivar. El u derivado por el b sin derivar, a ver, u derivado por b sin derivar, más u sin derivar por b derivado, más u sin derivar, x cuadrado más 8 sin derivar por el b derivado. Claro, uno piensa con que empezábamos con algo chiquito y voy terminando con algo grande. Pero bueno, así es el ejercicio. Yo tengo que ver qué es lo último que hago para saber cuál es la primera fórmula de derivada que uso. Lo último que hago es la multiplicación, hago la derivada de una multiplicación. Pero ¿con qué me estoy encontrando yo acá? Yo me estoy encontrando con que en el ejercicio siguen apareciendo las derivadas. Entonces va a haber que seguir derivando. ¿Hasta cuándo? Hasta que no aparezca ningún piquito más. Entonces lo resuelvo así. Donde vos veas un piquito, vas a decir, bien, ahí adentro, si yo a las x las reemplazara por un número y me pongo a hacer las cuentas, ¿qué es lo último que yo hago? Claro, si yo a la x la reemplazo por un número imaginario, a ese número lo elevo al cuadrado y le sumo 8. Lo último que hago es la suma. Ah, lo último que haces es la suma, entonces anda a fijarte la derivada de una suma. Siempre que tengas que derivar una suma o una resta, se deriva cada uno por separado y se lo encierra con un corchete. Entonces siempre que vos tengas una suma o una resta, se derivará cada uno por separado y se lo encierra con un corchete. Este que no tiene piquito de derivada, queda así como está. Este que no tiene piquito de derivada, queda así como está. Y este es cuando yo ahí me tomo todo el tiempo que necesite para darme cuenta qué fórmula de derivada voy a usar.
Si yo a las X las reemplazo por un número, hago esta cuenta y los resultados los resto. Lo último que hago es la resta. Voy a la fórmula de la derivada de una resta. Derivo cada uno por separado y lo encierro con un corchete. Entonces, derivo este y lo encierro con un corchete. Paso siguiente, voy a resolver las cosas que tienen piquitos. A ver, acá si no hay nada es porque hay un 1. Esta es la que más vamos a usar, esta que yo puse unos cuantos ejemplos. La de número por x elevada, la que se multiplica y se le resta 1 al exponente. La que hacemos 7 por 4, 28 y se le restaba 1 al exponente. La x si no tiene nada es porque tiene un 1 invisible. 1 por 2 es 2 y se le resta 1 al exponente. Me quedaría x a la 1. El 1 no lo pongo porque se puede confundir con el piquito de derivada. Dice más, pongo más. Esta es la derivada de una constante. La constante es cuando yo tengo un número sin x. La derivada de una constante es 0. Esto que no tiene piquito de derivada queda así como está. Lo que no tiene piquito de derivada ya es parte del resultado. Tengo que terminar de resolver las cosas que tienen derivada. Esta vuelve a ser la de número por x elevada, la que multiplico y se le resta 1 al exponente. 1 por 5, 5 y se le resta 1 al exponente. Dice menos, bajo el menos. Multiplico, vuelvo a hacer la misma. Y como tiene derivada, multiplico y se le resta 1 al exponente. Me va a quedar así como está. A ver, ¿hay algún piquito más en el ejercicio? No. Si no hay ningún piquito más, este ya va a ser mi resultado final. Este es el resultado de mi derivada. ¿Cómo derivo yo? Me pongan la función que me pongan. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me pueden poner una función así. Raíz cúbica de x a la 6 menos 5. A vos te piden derivar, le pones piquito de un lado, piquito de derivada del otro. Acá, tranquilos, tenés que ponerte a pensar qué es lo último que vos haces. Si yo a las x la reemplazo por un número, ese número lo elevo, lo que me da le resto 5 y de lo que me da saco la raíz. Entonces vos decís, ¿qué es lo último que hago? Sacar la raíz. Lo último que hago va a ser la primer fórmula de derivada que uso. Ya reconocimos que tengo que usar la derivada de una raíz, pero cuando yo voy a ver las fórmulas, en cuanto a lo que es derivada de raíz, me dieron dos fórmulas. Una con raíz cuadrada y una con raíz que no es cuadrada. La que no es raíz cuadrada sería en este caso, porque a mí me dieron un ejercicio con raíz cúbica. Entonces voy a la fórmula de la raíz que no es cuadrada. Me dice que llame n al número de la raíz. A este lo llamo n. Y a lo de adentro lo voy a llamar u. La derivada de una raíz dice todo esto. A ver, no me voy a asustar porque lo único que tengo que hacer es reemplazar. Cuando vos ya reconoces qué es lo último que vos harías, si a la x la reemplazás por un número, pasa a la fórmula y lo único que tenés que hacer es reemplazar. 1 sobre n es 3, por la raíz de índice n, o sea, de este mismo número, del u a la n menos 1, del
u elevado a la n menos 1 por el u derivado por el u es esto, derivado. Paso siguiente, lo que no tiene piquito de derivada queda así como está. El 1 queda, el 3 también, la raíz cúbica también. Lo que puedo hacer acá adentro es la resta de 3 menos 1 y poner 2. Y acá digo que es lo último que hago si yo a la x la reemplazo por un número. Si yo a la x la reemplazo por un número, lo elevo y le resto 5. Lo último que hago es la resta. Voy a la fórmula de suma o resta que me dice que derive a cada uno por separado y que lo deje encerrado con un corchete. Entonces, voy a derivar a cada uno por separado y lo voy a encerrar con un corchete. Paso siguiente, no tiene piquito de derivada, queda así como está. Y acá voy a derivar. Esta es la de número por x elevada. Acordate que acá hay un 1 invisible. 1 por 6, 6 y se le resta 1 al exponente. Dice menos bajo menos y esta es la derivada de una constante. Constante es cuando yo tengo un número sin x. La derivada de una constante es 0. ¿Hay algún piquito más? Me parece que no. Si no hay ningún piquito más, este es el resultado de la derivada. Bueno, acá ya vimos 2 ejercicios. Voy a hacer muchos más para que el tema se pueda entender bien.